Política. La organización política del posclásico en el área maya se caracterizó por tres formas. La primera fue una organización descentralizada, es decir, comunidades independientes con sus propias autoridades, según se reporta que los mayas itzáes. En la segunda forma consistió en un gobierno compartido por dos gobernantes o soberanos, como se reporta Iximché y Cuajumaj. La tercera forma se organizó La tercera forma de organización estaba centralizada bajo un gobernante principal dentro de un territorio. A la cabeza de la estructura política estaba Ejalash Winnik. Este personaje se sustentaba en la sucesión de poder mediante un linaje dinástico heredado del padre al hijo mayor, y solo cuando no existía un descendiente mayor, el hermano del hombre verdadero, significado Halash Winnik, gobernaba. Si no existía ni hijo mayor y ningún pariente, los sacerdotes y nobles ocupaban. Juegos y entretenimiento. Antes de la llegada de las tabletas, de los videojuegos y de las aplicaciones en los celulares, era bastante común en Yucatán ver a los niños jugando Tingoroch, que consistía en hacer girar una corcholata a través de un hilo, la quimbomba, con bastante similitud al béisbol, y la chácara, el yoyo, entre otros. Los mayas practicaban algunos de estos deportes tradicionales ante la llegada de los españoles y se han transmitido de generación en generación, en forma popular hasta nuestros días, elaborados en su mayoría forma artesanal, trabajando de madera u otros niños favorecen la creatividad y la imaginación de los niños. Sin embargo, se han ido perdiendo en las nuevas generaciones, pero tenemos buenas noticias. Es posible aprender a jugarlos y mejor aún, a fabricarlos. Solo se requiere un poco de habilidad y algunos materiales muy fáciles de conseguir. Para el tijoroch se necesita una tapa de metal de alguna bebida o tabla de madera delgada cortada de forma circular y un hilo de enequén, o cualquiera que sea resistible. El metro de hilo, la diversión comienza cuando se practica en equipos de 2 a 5 personas, girando el tingoroch al mismo tiempo. Gana quien mantenga la corcholata girando mayor tiempo posible. La quimbomba es un poco más elaborada y puede fascinarte, sobre todo si te gusta el béisbol. Se hace con dos piezas de madera. Una de ellas es un palo de 2 o 3 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. La otra pieza es de 10 centímetros de largo en forma cónica por ambas puntas. Se forman dos equipos. Se dibuja un cuadro en el piso de 15 centímetros por 15 centímetros y alrededor un círculo. La pieza cónica se coloca en el cuadro y se batea con el palo, procurando levantarla en el aire y golpearla nuevamente. Para hacerla llegar lo más lejos posible, gana quien logre mayor puntaje de bateo. La chácara o avioncito consiste en dibujar en el suelo cuadros de 1 a 10. Este último se considera el cielo y se representa con un gran círculo. Juegos y entretenimiento. Social. La clase sacerdotal y guerrera, al estar cerca de la figura de Halak Yunik, gozaba de un estatus superior frente a los demás individuos que conformaban la pirámide social. Los sacerdotes acumulaban el poder de conocimiento místico, religioso y matemático. La clase guerrera sostenía el gobierno supremo, sometiendo a los poblados tributarios. Los agricultores y artesanos seguían en importancia, ya que en eso se sostenía la comunidad por la cosecha de alimentos o la creación de artículos de uso cotidiano. La gente común realizaba tareas de mantenimiento comunitario. Estos individuos formaban parte de la clase inferior. Muy debajo de ellos se encontraban los esclavos, que obtenían esta condición por crímenes o por ser prisioneros de guerra. La organización social y política de los mayas fue una organización jerarquizada según la importancia del individuo dentro del conglomerado humano que lo conformaba. Recordemos que cada ciudad-estado fue independiente una de otra, pero con una cultura común que permitió el desarrollo de figuras con una autoridad máxima dentro de la organización social que compartían en común. Vestimenta y típicas. Entre las prendas típicas que se usaban estaban los taparrabos, las faldas y polleras para la cintura, las sandalias, cintas y canilleras para los pies, las pecheras, mantos, hombreras y collares para brazos y torso, y los gorros, coronas y cintas para sostener el pelo. Tradiciones.
Práctico de juego de pelota maya. Ceremonias de ofrenda de sangre. Ceremonia de Sak-Ha. Festival Hanalpishan. Ceremonia de Papul. Ceremonia maya Oshukulem. Ceremonia de Washakip-At, el 8 del mono. La danza de Nanpach y la ceremonia de agradecimiento. Los cenotes, además de un fantástico lugar donde disfrutar de un refrescante baño de agua dulce en un entorno de naturaleza repleto de verde, es un lugar sagrado para los mayas. Y es que estos se consideraban los cenotes como la entrada al inframundo, un lugar sagrado en el que se celebran toda clase de rituales, ofrendas y sacrificios. Ceremonia de Papul, traducido como rompimiento vajillas. Este ritual, celebrado el 24 de junio, tenía como finalidad para pedir a los dioses que hubiera lluvia para alimentar las cosechas. Para ello se recogían animales acuáticos y se introducían en vajillas que posteriormente se rompían y producían un ruido que recordaba al de los truenos. Es así como se creía que esto ayudaría a promover la lluvia para arreglar las cosechas. Festival de Hanalpishan o Día de Muertos. Tiene como finalidad honrar a los muertos, los cuales se consideraban que seguían teniendo vida y que por tanto merecían ser recordados. Con alimentos, inciensos y música de Hanalpishan, se convirtió en una tradición más míticas de la cultura civilización maya. Ceremonia de Hetmek. Podríamos considerarla una ceremonia de bautismo que tiene lugar a los 4 meses en niños y a los 3 meses en niñas. Consiste en que el padrino del bebé debe encender una vela y sostener al bebé sobre su cadera, mientras recibe distintos objetos de parte del maestro de ceremonia. Ceremonia de Sak-Ha. Celebrada cada año por los agricultores, esta ceremonia tiene como finalidad hasta crecer las cosechas de maíz. Para ello se preparaba una mezcla de bebida elaborada por maíz hervido y agua proveniente del rocío o de un cenote. Esta bebida se representaba en uno de los altares donde se iba a celebrar la ceremonia y representaba el deseo de conservar la tierra y generar alimento con la cosecha. Gastronomía. El maíz, como que se consideraba en lengua maya, Ishim, era la base de la alimentación de los mayas y se utiliza hasta la fecha para hacer tortillas, tamales, atole, pozole y algunos tipos. Creencias religiosas. La religión maya o mayanismo es una religión precolombina que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. La religión se preocupaba de entender el porqué de las cosas, lo que nos llevaba a definirla como una especie de filosofía precursora de lo de la ciencia moderna. La gran importancia de la religión en la vida cotidiana maya, ya que además de edificarse templos y de construir las ciudades alrededor de ellos, los ciudadanos mayas eran fuertemente creyentes de los sacerdotes, eran considerados parte de las altas esferas sociales. El papel de los sacerdotes estaba marcado por una serie de clases, que los jerarquizaba y dividía según su nivel de actuación entre los hombres y los dioses. De esta manera se encontraban los sacerdotes del sol, que presidían los actos rituales, los profetas chilán, que tenían la actualidad de entrenar una especie de trance y predecir qué iba a ocurrir en el futuro. Los rituales llevados a cabo por los mayas eran programados y dirigidos por sacerdotes, los cuales eran fácilmente visibles debido a su indumentaria con pieles de jaguar, su hábito rojo, cuantiosas joyas y confias adornadas con flores. Todos los rituales mayas tenían su origen en la mitología, por lo que ésta se puede considerar la base de la cultura maya. Este culto se convirtió en un marco y nivel medio de cohesión de la mitología y los ritos en los instrumentos identificados como el nivel inferior. Esto como consecuencia de la lectura extraída por los sacerdotes de los mitos mayas. Los ritos se realizaban por la sociedad maya. Se encuentran los sacrificios, los de sangre, los sacrificios humanos o de animales. La economía maya se sostenía por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y los recursos minerales. Aunque en sus inicios empezaron siendo únicamente recolectores de lo que producía la naturaleza, especialmente de frutas.
Sistema numérico. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base 20, de raíz mixta, similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. El sistema numérico de rayas y puntos que formaba la base de la numeración maya estaba en uso en Mesoamérica desde el año 1000 a.C. Los mayas lo adoptaron por el preclásico tardío y añadieron el símbolo para el cero. Esto puede haber sido la aparición más temprana conocida del concepto del cero explícito en el mundo, aunque es posible que haya sido precedido por el sistema babilónico. El primer uso explícito del cero fue grabado en monumentos que datan de 357 después de Cristo. En sus aplicaciones más tempranas, el cero sirvió como notación posicional, lo que indica la ausencia de un conteo calendario particular. Posteriormente se desarrolló un número que se podía utilizar para cálculos y fue incluido en los textos glíficos durante más de 1000 años, hasta que su uso fue extinguido por los españoles. En el sistema de numeración de base, la unidad se representa con un punto. 2, 3 y 4 puntos sirven para representar 2, 3 y 4, y la raya horizontal sirve para representar 5. Por el periodo posclásico, el símbolo de una concha, o también conocido como un caracol, sirvió para representar el cero. Durante el periodo clásico se usaron otros glifos. Los mayas podían escribir cualquier número del 0 al 19 utilizando una combinación de estos símbolos. El valor exacto de un número se determinó por su posición vertical. Los mayas crearon un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso los números mayas tienen que ver con los días, meses y años y con la manera en que organizaban el calendario. Datos curiosos de los mayas. 1. Inventaron el chicle. Extraían la resina de un árbol conocido como zapote, de la que sale el chicle. 2. Hacían bizcos a los niños nobles. Les colocaban en la cabeza un cordón con una figurita en el extremo que le caía delante de los ojos muy cerca, para que al mirarla forzaran la vista. Esa deformación era un símbolo de estatus social. 3. Su calendario es en cierto modo más preciso que nuestro gregoriano. Sin ayuda de la tecnología, los mayas precisaron la duración del año solar en 365 con 2420 días. En el gregoriano son 365 con 2425 días. En realidad son 365 con 2422 días, de cierto modo que el cálculo maya está más cerca del correcto. Deformaban las cabezas como decoración corporal atándose tablas. No era una técnica dolorosa y estaba más generalizada entre las élites. 5. Enterraban a los muertos en sus casas, o en ocasiones en casas de los vecinos.